Aquí comienza Esto da que hablar. Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales. Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión. Esto da que hablar. Buenas noches, estamos en Esto da que hablar. Hola Martín, ¿cómo te va? Martín Mariño, nuestro operador técnico, Juan Ortiz y Amalia Barcán. Amalia Barcán, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Buenas noches, antes que nada, ¿no? Antes que nada. Buenas noches, vamos a decir antes que nada nuestras líneas telefónicas. Así es. Por si nos quieren llamar, que ya se vayan preparando. 4139-5684, 4139-5689. Y también entonces decimos que en el Facebook estamos en ¿Qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final. Y en Twitter, @¿Qué parte no entendiste? Así es. ¿Está Para bien? que nos dejen mensajes, temas a futuros a tratar también, ¿por qué no? Te Consultas. cuento algo, Juan. Sí, se está comunicando mucha gente que tiene algún tipo de enfermedad que no es muy conocida, ¿m? Y piden acercarse a la radio para comentar y juntar gente en el país que tenga o sufra de esa enfermedad o que tenga síntomas que puedan coincidir con esa enfermedad. No. Ya tengo dos mensajes, se comunican por mensaje privado de Facebook. Claro, sí, sí. Y hoy se comunicó conmigo un docente de una escuela de provincia de Argentina, contándome que los alumnos están desarrollando unos anteojos para personas no videntes y que esto es totalmente nuevo y que tenían ganas de venir a contarlo en el programa. Y ¿Anteojos además, para personas no videntes? Sí, están desarrollándolo en este momento en una escuela en la provincia de Buenos Aires, 2 alumnos con este docente. Así que pronto nos van a visitar también seguramente. Bueno, serán bienvenidos. Bueno, vamos a dar algunas de las noticias que tenemos para el día de hoy. Dale, ahora con la llegada de la primavera me llamó la atención esto que estaba leyendo hoy. Justamente con la llegada de la primavera se incrementan las consultas por trastornos alimenticios. La anorexia y la bulimia, trastornos alimenticios que sufren principalmente las adolescentes, se visibilizan más con la llegada del calor, ya que aparece una mayor preocupación por la imagen y una compulsión por las dietas, lo que alerta al entorno familiar que incrementa la consulta médica en esta época entre un 30 y un 50%. Así precisaron especialistas. El cambio de temperatura es un estímulo. Puede precipitar el hecho de que alguien comience una dieta excesiva, restringiendo notablemente las ingestas y muchas veces entrando en un estado de desnutrición con tal de conseguir un adelgazamiento repentino. Así lo aseguró la especialista en bulimia y anorexia, Olga Ricciardi. En este sentido, destacó que las consultas por trastornos alimenticios aumentan un 50% y son consultas de padres o de la red familiar de personas que padecen estas patologías. No obstante, aclaró que este 50% no está integrado solo por personas que con el calor comienzan esta situación dietante, sino que hay otras en las que ya estaban desencadenado el síntoma, pero que se puede advertir ahora porque usan ropa más liviana y entonces aparece a la vista la pérdida de la masa muscular. Es verdad lo que dice la doctora, muchas veces la familia no se da cuenta del adelgazamiento de sus hijas, de sus familiares, y lo notan, es decir, de golpe se dan cuenta de que cuando tienen menos ropa, que hay un adelgazamiento notable, y por suerte, gracias a los medios de comunicación y a lo que se habla más de los temas de salud, están alertas, ¿no? Las madres, las tías, las abuelas, los papás a estas situaciones y entonces pueden consultar. Así es. Bueno, ¿sabes qué? Hay un artículo que dice ¿cuáles son las 10 enfermedades que más cuesta diagnosticar? Vamos a decir algunas. Algunas. Entre ellas también está el temita de hoy. Claro, el tema que vamos a tratar hoy, ¿sí? Que es
ya vamos diciéndolo, fibromialgia. Pero algunas de las 10 enfermedades que más cuestan diagnosticar, las vamos a decir rápidamente, ¿te parece? Dale. Para entrar ya en el tema que nos convoca hoy. Síndrome del intestino irritable. El síndrome del intestino irritable, vamos a comentar un poquito, es una enfermedad digestiva crónica, aunque se caracteriza por un dolor abdominal intermitente, su intensidad y ubicación es variable, así como la presencia de la diarrea y estreñimiento. Vamos a pasar a otra, enfermedad celíaca. Las personas celíacas padecen una intolerancia permanente al gluten, unas proteínas contenidas en la harina de diversos cereales. Los celíacos pueden tardar entre 1 y 10 años en ser correctamente diagnosticados. Fibromialgia, Que es tema el que vamos a tratar hoy. Pero no sé si nos conviene más preguntar a los profesionales que tenemos. Sí, acá en lo la único mesa. que podemos decir que la fibromialgia no fue catalogada Ah. como enfermedad hasta el año 1992. Es decir, que a partir de ese año, después nos van a decir si coinciden con nosotros con lo que estamos leyendo los doctores, fue reconocida por la OMS como una enfermedad. Y llamada con ese nombre. También tenemos la artritis reumatoide. Es una enfermedad que se confunde, ¿sí?, muchas veces con la fibromialgia y se caracteriza también por una serie de dolores inexplicables en las articulaciones, pero causados en este caso con un desorden autoinmune que está mejor investigado que la fibromialgia. También el tema que tuvimos la semana pasada, que es la esclerosis múltiple. Sí, bueno, la gente que nos escucha sabe que la semana pasada estuvimos con la asociación, el equipo interdisciplinario de la Asociación Argentina de Esclerosis Múltiple, así que no nos vamos a detener mucho. Los que quieran saber de esta enfermedad pueden escuchar el programa de la semana anterior. Apendicitis. Apendicitis. Nos llamó la atención esta enfermedad. Nos llamó la atención de que fuera difícil de diagnosticar, pero parece que sí, que es una enfermedad difícil de diagnóstico. La enfermedad de Lyme, que se trata de esta enfermedad, una enfermedad infecciosa transmitida por las garrapatas, que si no se identifica y trata a tiempo puede acabar generando trastornos neurológicos graves. Bueno, y dejamos acá para las próximas, o querés ahí. que las digamos y las mencionamos. Lupus, síndrome de ovario poliquístico, El lupus también lo habíamos hablado. y creo que nos quedan. Y son 10. Y son 10. Llegamos a las 10. Y entonces sí, ahora vamos a presentar a los invitados de la noche de hoy. Vamos a hablar de fibromialgia y nos acompaña para eso el doctor Zembrowski Silvio. Hola, Silvio. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo te va? Al distinguido público. Oyente. No saludamos al público. Hola. Hola a nuestros oyentes. La doctora Patricia Santoro, perdón, tendría que haberte presentado primero. Me declaro ofendida, no hablo más. A veces cuando empieza el programa es fácil, ¿viste? Porque decir no hablo más, porque es como que te intimida estar adelante del micrófono, pero en un ratito ya pasó todo. Bueno, y el doctor, voy a decir que me olvidé, el doctor Silvio Zembrowski y la doctora Patricia Santoro son reumatólogos, especialistas en reumatología, y son miembros de la Sociedad de Reumatología Argentina. Y tenemos también al doctor Ariel Falcoff, psiquiatra, y que está haciendo su tesis de doctorado en temas de fibromialgia y cefalea tensional. Así es, sí, trastornos funcionales médicos en general, digamos, que incluye también, por ejemplo, el colon irritable que mencionaste hace un ratito. Perfecto. Los tres intentan, y sé que lo hacen bien, trabajar en equipo, ¿sí?, respecto del tema que hoy nos convoca. Uno de los temas, hay otros más, pero vamos a hablar hoy de fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Bueno, en primer término, para que el público comprenda, vamos a manejarnos con un lenguaje fácil. La fibromialgia se caracteriza es una enfermedad, como bien dijo Amalia, caracterizada por un dolor crónico generalizado, con tres cosas importantes, que son el dolor, como he dicho, crónico, de largo tiempo de evolución, permanente,
con otro trastorno importante que es trastornos del sueño y una serie de manifestaciones generales que llevan al paciente a la consulta, de las cuales vamos a desarrollar cada uno de estos puntos en el transcurso de la charla. La fibromialgia es una enfermedad, ¿no es cierto?, que muchas veces, como dijo Amalia, de difícil diagnóstico. Son pacientes, para que se den una idea, en su mayoría de sexo femenino, pero actualmente también en el sexo masculino tenemos esta enfermedad. En una edad, digamos, entre los 20 y 50 años, donde encontramos la mayor frecuencia. Aunque también hay que tener presente que se puede ver en niños y en personas de mayores de la edad dicha. Y como introducción al tema, decir que son los pacientes que vienen al médico con una amplia carpeta de estudios, análisis de laboratorio, radiologías, tomografías, resonancias, habiendo recorrido varios médicos y especialistas hasta llegar al reumatólogo, donde hacemos el diagnóstico. Un gran historial, digamos. Es decir, traen un gran historial sin ninguna respuesta, claro. sin ninguna solución a sus problemas. Eso es lo que intentaremos desarrollar en esta charla, cómo hacemos el diagnóstico, cómo tratamos a estos pacientes, qué problemas psicológicos pueden o no tener, y las novedades actuales, ¿no?, sobre investigaciones en esta enfermedad que preocupa tanto a nosotros los médicos, ya que no solo aqueja al médico en cuanto a su salud, sino al desarrollo en cuanto a su vida sociocultural y laboral. Yo agregaría una cosa que me parece importante. Primero hablaba de la cantidad de análisis que traen estos pacientes. Una cosa interesante de ubicar es que estos análisis habitualmente son con resultado negativo. Es decir, una de las características de la fibromialgia es que tiene una ausencia de patología orgánica detectable a través de los análisis de laboratorio y clínicos. Es uno de los elementos fundamentales para la definición de la enfermedad, que se diagnostica por descarte incluso de otras enfermedades, entre otras reumatológicas, ¿no es cierto? Inclusive tampoco se ven en imágenes, no hay no solo los no hay análisis hallazgo de orgánico, laboratorio, sino ni resonancia, no Exacto. hay ningún hallazgo orgánico. Sí, pero doctora. Además, a mí me gustaría también que la gente tuviera en claro que la fibromialgia sí puede presentarse así como estamos hablando, pero muchas veces también la fibromialgia acompaña a otros cuadros orgánicos como la artritis reumatoidea, el lupus y una serie de cosas. Hablo de lo reumatológico. Y ahí realmente el diagnóstico es mucho más difícil porque la enfermedad de base, una artritis reumatoidea, sigue. Pero si a eso se agregan los síntomas de la fibromialgia, las cosas se complican mucho más para el paciente. Y en realidad, entonces, uno como médico y como reumatólogo lo que intenta es discriminar hasta dónde esa patología fundamentalmente orgánica, como puede ser la artritis, está activa, y desde dónde es su fibromialgia, que es fundamentalmente no orgánica, empieza a cuadrar en los síntomas. Y acá es importante esto de fundamentalmente porque nosotros consideramos que en medicina actualmente no hay ningún cuadro puramente orgánico y que no esté influido por la parte, llamémosla afectiva, psicológica o como querramos. Somos una unidad y por lo tanto, como decía algún viejo locutor y periodista, todo tiene que ver con todo. Entonces no podemos olvidarnos de la enorme trascendencia que tienen los estados de ánimo en patologías que uno consideraba antes muy orgánicas y viceversa. Si les parece bien, vamos a escuchar un tema musical de la cantante que nos acompaña hoy. Les cuento, y para aquellos oyentes que no saben,
que todos los programas en esto da que hablar promociona un cantante o una banda independiente. Y generalmente le pedimos a los invitados del día que traigan la música que a ellos les gusta, o si tienen algún amigo, familiar que sea cantante, que lo presentamos en este programa. Así que hoy vamos a presentar a Magalí Falkov, coincidente con el apellido del doctor Falkov, que es cantante, es percusionista, compositora y docente de canto y percusión. Así que vamos con el primer tema a escuchar a Magalí Falkov. Esto da que hablar. Estamos entonces en Esto da que hablar, como dijo nuestra voz de hombre que nos presenta en cada corte. 4139-5684, 4139-5689 y ¿Qué parte no entendiste? En Facebook. Estamos hablando de fibromialgia
con los doctores. Vamos a presentar primero a la dama. Me parece muy bien. Ahora sí. Patricia Santoro, doctora Patricia Santoro, doctor Silvio Zembrowski, ambos reumatólogos, y el doctor Ariel Falkov, psiquiatra. Y estábamos ya adentrándonos en el tema de la fibromialgia, y recién me explicabas algo, Silvio, que era interesante. ¿Tiene algo que ver la fibromialgia con el reuma? Claro, este es un punto importante que la gente debe conocer. Reumatismo es una denominación que corresponde a distintas enfermedades que comprometen al aparato óseo-artículo muscular, o sea, óseo, articulaciones, tendones, músculos. Un gran capítulo donde hay cientos de enfermedades reumáticas. Para que el público entienda, dentro de esas enfermedades reumáticas hay aquellas que comprometen el sistema inmunológico, como se ha hablado de la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, la esclerodermia, la enfermedad que compromete el músculo y la piel, como la polidermatomiositis, las enfermedades vasculares, todo un gran grupo de enfermedades que son enfermedades que estudiamos en reumatología. Hay otras entidades que comprometen articulaciones que se deben a trastornos metabólicos, donde el público debe conocer la más frecuente desde época milenaria, que es la gota, por depósitos de ácido úrico. Otras enfermedades metabólicas como la endocrinopatía, como la diabetes, el hipotiroidismo, también pueden tener manifestaciones reumatológicas. Esto es un punto que deben conocer el público en general, que si padece de un hipotiroidismo o de una diabetes, puede tener compromiso muscular o articular o tendinoso. Y el tema que estamos tratando hoy, fibromialgia, también es una patología reumatológica o reumática. Esta patología llamada fibromialgia se conocía hace mucho tiempo con el nombre de fibrositis, o también llamado reumatismo psicógeno, que en los últimos años pasó como entidad, a partir de la década del 90, a tener el nombre de fibromialgia. Acá es importante también decir que cuando se estableció a la fibromialgia como fibromialgia, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que esto era una entidad y era una enfermedad independiente de todas las demás, marcó determinadas pautas de diagnóstico. Esto es, como bien dijo Silvio, tiene que haber dolor crónico generalizado, etcétera, etcétera. Dolor crónico significa durante más de 6 meses seguidos, generalizado, bueno, obviamente como la palabra lo dice, todo el cuerpo, pero además, como no hay ningún estudio de laboratorio, ni de rayos, ni de imágenes que pueda ponerle el rótulo, el nombre, el moñito diciendo esto es una fibromialgia, hay parámetros clínicos que sí o sí debe cumplir el paciente y que los conocemos muy bien los reumatólogos, que es la presencia de lo que llamamos puntos sensibles, que están absolutamente determinados, que hay que buscar, que no son, que bueno, uno toca y le duele, son puntos que están presentes, hay un mapa de estos puntos, y que si estos puntos no están presentes, el diagnóstico de fibromialgia no existe. Se descarta. Se descarta. O sea, es algo que tienen en común, digamos, todos los pacientes que han pasado por esa enfermedad. Para tener fibromialgia tienen que estar presentes determinada cantidad de estos 12 puntos que... Son 18 puntos, de los cuales 11 puntos deben cumplirse para deben tener estar presentes. Perfecto. Y en realidad uno sabe que hay que buscarlos estos puntos porque el paciente portador de la fibromialgia muchas veces no sabe que estos puntos son puntualmente, valga la redundancia, tan dolorosos. La presión que hay que aplicar para examinar estos puntos también está arreglada, digamos. Los reumatólogos sabemos buscar los puntos, sabemos con qué presión hay que evaluarlos estos puntos, y a partir de ahí el diagnóstico es como
siempre en medicina, fundamentalmente clínico, y los estudios de diagnóstico, los estudios auxiliares de diagnóstico son esos, son auxiliares. Ninguno de nosotros va a hacer un diagnóstico a partir de un estudio de laboratorio o de una imagen de radiología. Esto es, fundamentalmente el médico tiene que evaluar al paciente, tiene que hablar con ese paciente, tiene que poder establecer un buen vínculo, una buena relación médico-paciente para que uno pueda llegar a un diagnóstico de fibromialgia y pueda tratarlo. También, como nosotros decimos, los reumatólogos no curamos a nadie, porque todavía las causas últimas de estas enfermedades no se sabe de ninguna, ni de las autoinmunes, ni de las degenerativas, no se saben. Pero lo que sí procuramos es llegar a un diagnóstico correcto y a partir de allí tomar una pauta terapéutica que ayude al paciente a tener la vida normal, con controles, con tratamiento y sin dolor y con una muy buena calidad de vida. Este sería el objetivo. Quiero preguntarles cuáles son los síntomas más conocidos, ¿sí?, que pueden tener estos pacientes. Hay como síntomas núcleo, como síntomas fundamentales que deben estar presentes sí o sí: el dolor generalizado, la presencia de puntos sensibles, que son los que hablábamos recién. Hay otro grupo de síntomas que son muy frecuentes, que tienen que ver con el cansancio, con la astenia, y otro subgrupo de síntomas que no necesariamente están presentes, pero que cuando están presentes ayudan a hacer el diagnóstico, como por ejemplo el colon irritable, que vos mencionaste como enfermedad aparte, pero puede formar parte del contexto de esta patología. El síndrome de vejiga irritable, que muchas veces se confunde con cistitis y son pacientes tratados permanentemente con antibióticos cuando no hay una infección urinaria. Puede haber cambio de coloración en las manos, que es un síntoma que a nosotros nos alerta acerca de otro grupo de enfermedades, como bien dijo Silvia hace un rato, de esclerodermia o polimiositis, pero que puede estar presente acá. La presencia de hormigueos en manos y pies, la presencia del síndrome premenstrual, síndrome doloroso premenstrual, muchas veces forma parte del contexto de esto. Lo que se les ocurra puede estar presente acá porque es una enfermedad multifactorial y con un montón de cosas que no. Ahora no. Yo lo que agregaría, doctora, digamos, sí, sin intentar meterme en el terreno reumatológico, digamos que lo que existe es una gran asociación entre las enfermedades funcionales entre sí, digamos, y por ejemplo la fibromialgia se asocia al síndrome temporomandibular, a la cefalea tensional, bueno, el colon irritable lo mencionamos, por ejemplo a la dispareunia, o sea el dolor durante el coito, etcétera, ¿no? Hay muchos cuadros funcionales que tienen asociación muy importante con la fibromialgia, y en realidad casi todos los cuadros funcionales tienen bastante asociación entre sí, pero en el caso de la fibromialgia, como ha sido probablemente el más estudiado, es donde se han encontrado mayor número de trastornos comórbidos, ¿no? Se dice comórbido en medicina cuando una enfermedad ocurre junto a otra, ¿no? Voy a dejar una pregunta para cuando volvamos de la publicidad, de la radio, y es: ¿por qué un psiquiatra o los psicólogos forman parte del equipo que atiende fibromialgia? Y queda ahí la pregunta para ser contestada cuando regresemos en Esto Da Que Hablar. Esto Da Que Hablar te da la oportunidad de poner tu música al aire. Si sos músico o tenés una banda independiente, acercanos tu música. Dale, te ayudamos a despegar. Aires de Flores. Respiralos. Tu radio te acompaña. El pronóstico que está... FM Flores 90.7. Espacio publicitario. Centro Médico Virgen de Copacabana. Tu centro de confianza cuenta con radiografías, laboratorio, ecografías ginecológicas, abdominales, scan fetal, Doppler y 3D. Todos los días, de lunes a sábados, de 8 a 20 horas. Informes y turnos 4612-0383. Nazca 87 Flores. Sabemos cómo te sientes porque somos como tú. Tu negocio depende de tu decisión. Radio FM Flores. Ventas @radiofmflores.net.
En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificaciones. 60% financiado. Supercréditos automotor Banco Santander Río. Alra Volkswagen. Avenida Juan B. Justo 9412. Teléfono 4644-6161. Servicio postventa 4671-8888. En Alra, primero usted. Todos los lunes a las 22, no te pierdas Tincuy, un espacio para encontrarnos con libros, narraciones, juegos, entrevistas y buena música. Tincuy, todos los lunes a las 22 por FM Flores 90.7. Doctor Claudio Codina, médico, tratamientos láser. Obesidad, celulitis, varices, angiomas. Tratamientos láser. Consultas al 4823-9575. www.drcodina.com.ar. Esto da que hablar. Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales. Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión. Esto da que hablar. Todos los martes de 20 a 21 horas por FM Flores 90.7. Centro de Atención Psicológica Claramente. Terapias breves, depresiones, fobias, ataques de pánico, problemas de parejas y escolares. Centro Claramente. Rivadavia 6253 4634 1980. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Esto da que hablar. Hombres y mujeres como vos o como yo intentando aprender a vivir mejor. Seguimos entonces con el tema que nos convoca hoy, fibromialgia. Nuestras líneas de teléfono, si nos querés llamar para preguntar al aire, 4139-5689. Y también si querés consultar, preguntar algo o comentarnos, hacer algún comentario acerca del tema, en la página de Facebook, ¿qué parte no entendiste? Nos acompañan entonces el doctor Ariel Falkov, psiquiatra, la doctora Patricia Santoro y el doctor Silvio Zembrowski, reumatólogos. Y con ellos seguimos entonces dialogando acerca de fibromialgia. Silvio, vos querías comentar algo. Yo había dejado una pregunta que era por qué trabajan en equipo reumatólogos, psiquiatras y psicólogos. Pero acá el que sabe de psiquiatría es el doctor Zembrowski. Es que se transmiten los conocimientos. Transdisciplina. Transdisciplina. Claro, es muy importante el trabajo interdisciplinario. El paciente nos concurre, como ya hemos charlado, por dolor generalizado, de más de 3 meses de evolución por lo menos, con las características ya mencionadas. Pero hay un tema muy importante. Nosotros los reumatólogos que interrogamos al paciente, que lo vemos a diario, que charlamos con ellos, ¿no es cierto? Que escuchamos sus dolores hablando del término general de dolores, muchos vemos que vienen con un cuadro depresivo. Por eso yo quiero que Ariel nos comente un poco los pacientes que nosotros en reumatología le derivamos a él para que haga el enfoque psiquiátrico, psicológico de este tipo de paciente, que nos comente un poco, esto es interesante para el público en general, qué personalidad encuentra en este tipo de pacientes con fibromialgia. Bueno, yo quedé medio desconcertado, no sé si le voy a responder a la licenciada Barcán o al doctor Zembrowski, pero voy a tratar de hacer un mix entre ambos. Al público. A ver, voy a corregir una cosa en relación a lo que decía Amalia. Amalia dice, ¿por qué tiene que haber en un equipo de fibromialgia un psiquiatra o un psicólogo? Bueno, en realidad, en la Argentina, yo no conozco ningún equipo conformado que atiende específicamente fibromialgia. En realidad trabajamos con derivaciones, digamos, interequipos. Ahora, en realidad, digamos, la fibromialgia es un cuadro muy enigmático.
donde se han postulado muchas teorías en relación a su origen, y algunas de esas teorías enlazan los fenómenos emocionales que se producen en la fibromialgia con el origen de los síntomas. En general hay una frase que los pacientes suelen temer mucho cuando van al médico, que es que el médico les diga: usted no tiene nada, esto es de su cabeza, ¿no? Es muy frecuente que de alguna manera se quite envergadura, digamos, a un cuadro, que el paciente lo sienta así porque tiene una correlación con factores psicológicos. Qué doloroso que te digan, claro, después de estar sufriendo dolor todo el día, usted no tiene encima nada. por nada, exactamente. Muy doloroso. El médico que le dice eso a un paciente merecería tener fibromialgia. Por lo menos. No, ¿cómo? No, porque al paciente pero le puede duele. Pasar, y sí. Claro. Al paciente le duele, que uno no encuentre causa orgánica es otra cosa. Al paciente le duele. Pero es una posición que hay en relación a los cuadros funcionales muchas veces. Y entonces, por eso resulta, justamente por lo que decía Patricia, resulta bastante complicado, digamos, que alguien que viene por una dolencia de tipo física sea derivado a un servicio de salud mental. De todas maneras, digamos... Hay que explicarle muy bien al paciente, claro, por qué uno lo deriva. Claro, de todas maneras, digamos, lo cierto es que en la fibromialgia juegan factores emocionales, y en general uno ubica que el paciente también ha realizado alguna consulta psicológica o psiquiátrica previamente. De hecho, en algún momento se llegó a estudiar si la fibromialgia era una forma de depresión, digamos... línea de investigación que yo creo que no ha alcanzado, digamos, suficientes hallazgos positivos, pero lo cierto es que está muy claro que el componente psíquico enraiza con la sintomatología física, y de hecho muchas de las características de personalidad, recién me preguntaba por las características de personalidad Silvio, digamos, enlazan con un tipo de cuadro que vemos en psicología y en psiquiatría, que se llaman trastornos somatomorfos, y de hecho cuando uno investiga, bueno, yo justamente lo decía la licenciada Barcana, estoy haciendo una investigación para la tesis de doctorado de la Facultad de Medicina, digamos, justamente viendo hasta qué punto los factores de personalidad de la fibromialgia parangonan con muchos de los factores psicológicos y psicométricos que vemos en esa clase de cuadros en que, digamos, se ven síntomas físicos relacionados con factores emocionales. Coincido que puede haber, digamos, un lugar donde sembrar, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera. Pero también pienso que vivir a diario con este dolor que provoca la fibromialgia debe producir depresión, angustia. Me parece que hay como una causa y una consecuencia, como dice la doctora Patricia Santoro, un ida y vuelta, un círculo donde todo esto se ve relacionado. Obviamente, y creo, y se los pregunto a ustedes que atienden a los pacientes que sufren de esta enfermedad, deben ver afectada su vida cotidiana. ¿No es cierto? Laboral, social, la vida interrelación, familiar. Debe afectar muchísimo toda su vida cotidiana, y esto también debe provocar Sin angustia, duda, depresión, tristeza y un montón de palabras más que le podemos poner a los síntomas. Una ¿no es cierto? cosa importante en esto es que muchas veces este círculo vicioso se corta una vez que uno pudo llegar al diagnóstico y que el paciente sabe qué es lo que tiene. Esto es la incertidumbre, muchas veces causa una peoría en todo el cuadro. El hecho de poder decirle, mire, bajo nuestro punto de vista, usted tiene fibromialgia, explicarle, por supuesto, muchas veces baja los niveles de ansiedad, no sé si estoy diciendo bien el tema de la ansiedad, pero baja el nivel de angustia, ansiedad, no sé, Ariel sabe mucho mejor que nosotros cómo llamar a esto, y a partir de ahí, aunque sepa el paciente que los tratamientos, que en este momento los hay y son muy efectivos, no terminen de curarlo,
pero hace que se sienta desde ese momento muchísimo mejor, que creo que es el objetivo de todos nosotros, que el paciente se sienta bien, se sienta lo mejor posible. Sí, seguro que tener un diagnóstico tranquiliza, ¿no? Es bastante angustiante no saber qué es lo que uno tiene. De todas maneras, obviamente la fibromialgia comparte con todas las enfermedades crónicas las respuestas emocionales que son típicas, y de hecho cuando uno compara pacientes con fibromialgia y llega a estas conclusiones, lo hace comparando pacientes con otros tipos de enfermedades reumáticas crónicas, por ejemplo. Como la artritis reumatoidea, cuestiones que tienen dolor crónico. El paciente tiene su angustia, trae aparejado problemas laborales, sociales, familiares, etcétera. Ahora, todo este tipo de enfermedades. Pero acá en la fibromialgia, en cuanto tenemos que ver un poquito de la fisiopatología. Pero perdón que te interrumpa, Silvio, pero una cosa que me parece como importante de ubicar en este punto es que la fibromialgia es un cuadro que produce restricción en las actividades, y sin embargo, justamente lo más aconsejable es que el paciente no restrinja sus actividades, ¿no? Es decir, me parece que hay un elemento acá que es central y que lo diferencia de lo que pasa por ahí en otros cuadros, donde a lo mejor uno no incentivaría al paciente a que aumente su actividad. Y en este caso... Con la fibromialgia sí, es decir, que uno de los consejos que de hecho, se el ejercicio da a los regular, pacientes sí, es que no discontinúen la actividad que llevan normalmente. No. A ver. No, yo ahí no estoy tan de acuerdo. La actividad es fundamental, pero el paciente con fibromialgia no puede, cuando ya es una fibromialgia desarrollada, ya que lleva un cierto tiempo, no puede cumplir con su hábito normal, digamos. La actividad física, que es fundamental en todo esto, tiene que ser muy reglada al principio, y se asemeja bastante a lo que es el régimen del paciente cardiológico. Tiene que empezar muy de a poco, con una actividad física de tipo aeróbica, sin impacto, muy lento, y que después debe ser continuada en el tiempo. Esto es fundamental. Y el objetivo es después sí que llegue a ser su vida normal, pero al principio... Bueno, yo entonces, no me quiero poner en la situación de contradecir a una reumatóloga alrededor de esto. Está bueno, pero me parece que hay una cosa muy importante para ubicar acá. Digamos, la fibromialgia es cierto que reduce los niveles de actividad de la persona de por sí, digamos, por la limitación que produce la enfermedad y el dolor, pero el problema es que muchas veces la persona reduce sus niveles de actividad más allá de lo que en realidad le conviene desde el punto de vista psíquico, y empieza a empeorar sus síntomas justamente a raíz de esto. Es decir, si bien esto que vos decís puede ser muy correcto desde el punto de vista de la reumatología, desde el punto de vista de la psiquiatría, toda la bibliografía plantea que justamente hay que intentar que el paciente no disminuya. No, a veces puede y a veces no. Con el tratamiento, claro, con el tratamiento adecuado, digamos, el paciente puede recuperar su nivel de actividad, y hay que tender a eso. Que coinciden en lo que están diciendo. Sí. Digo, por un lado el doctor Falkov dice que no debe dejar su actividad, y por otro lado ustedes dicen que debe continuar con la actividad, pero reglada en el tiempo, empezando de a poquito, y con la medicación y el acompañamiento médico y psicológico, esto va a ir progresivamente a llegar al punto que deba estar, digamos, donde pueda realizarla y no tenga que parar de tener su actividad cotidiana. Hay un punto fundamental que el oyente debe conocer, que además del dolor crónico generalizado que hablamos, es el trastorno, que Ariel lo conoce bien esto, del sueño. El paciente no duerme, el paciente se levanta cansado y ya inicia el día cansado, inicia sus actividades y llega a iniciarlas cansado. Entonces eso es lo que le preocupa al paciente, que no tiene una vida de descanso, un sueño, como llamamos, reparador. Mala calidad. Y eso ya, imagínense, una persona que no duerme o que duerme poco y duerme mal, ya en sus actividades de la vida diaria lo va a comprometer totalmente. En eso tenemos puntos, el dolor y el trastorno del sueño, es que tenemos que luchar, y ahí se basan las investigaciones seguro futuras. Imagínense que los tratamientos para fibromialgia actuales,
porque estos pacientes no mejoran con analgésicos antiinflamatorios comunes que utilizamos los reumatólogos en las enfermedades que hemos citado. Estos pacientes mejoran con otras medicaciones que actúan a nivel de neurotransmisores, para que se entienda, centrales, a nivel del sistema nervioso central. De ahí la pregabalina, como droga de elección nosotros como reumatólogos para tratar esta enfermedad, para mejorar sobre todo, le explicamos al paciente sus dolores y la calidad de vida. Esto muchas veces, por la unión que tenemos con los psiquiatras, utilizamos duloxetina, una droga antidepresiva, o paroxetina o floxetina, ¿no es cierto? Antidepresivos en general. Pero el tratamiento se basa fundamentalmente en nosotros como reumatólogos, el uso de la pregabalina, droga de elección que tiene que ser indicada específicamente por un reumatólogo, como antes decía Patricia, la doctora Patricia, que en manos de un especialista reumatólogo debemos tener las palabras justas para nuestros pacientes, conociendo nosotros la entidad que estamos tratando. Doctora Santoro, ¿usted quería hacer algún comentario? Yo lo que, avalando un poco lo que dicen los dos colegas, creo que aquí en este tipo de enfermedades, más que nunca, el hecho de, la medicación, la parte farmacológica, pero insisto en que el vínculo es una de las cosas que más ayudan. Al paciente no le sirve que uno le dé la medicación, cualquiera sea esta, si no logra entender a qué apunta el tratamiento. Y el acompañamiento me parece que va a ser lo que más efectivo sea y lo que mejor redunde en el beneficio del paciente. Doctor Falkov, como psiquiatra, ¿cómo es el acompañamiento que desde la psiquiatría se realiza con estos pacientes? A ver, a mí me parece que más que la palabra acompañamiento, me parece que lo que hace la psiquiatría y la psicología es primero tratar de ubicar cuáles son los componentes psicológicos que están detrás del cuadro, intentar ubicar las conflictivas. Aunque por ahí en eso no coincidimos evidentemente con la doctora Santoro, intentar, digamos, que el paciente pueda sostener, digamos, un nivel de intercambios, ¿no? De actividad y interacción interpersonal, digamos, que no se vea disminuido, y fundamentalmente tratar de generar una remisión de los síntomas conductuales, psicológicos, psiquiátricos que van asociados a la enfermedad. Y habitualmente, en mi experiencia, el cuadro fibromiálgico mejora realmente mucho y hasta, digamos, yo personalmente tengo la experiencia, digamos, de haberlo visto remitir, digamos, en algunas situaciones cuando desaparece, digamos, los síntomas emocionales. De hecho, es una cuestión bastante llamativa esto de que usemos tanto los reumatólogos como los psiquiatras fármacos realmente muy parecidos, digamos, para el tratamiento de síntomas que en principio son diferentes, porque los reumatólogos utilizan la pregabalina para el dolor, por ejemplo, y nosotros lo usamos para controlar la ansiedad. Lo mismo pasa con la duloxetina, que es un potente antidepresivo, digamos. Es decir, evidentemente hay una imbricación muy importante entre los factores físicos y psicológicos alrededor del cuadro. Es decir, que utilizan las mismas medicaciones muchas veces para el tratamiento. Sí. En lo que no estamos de acuerdo, únicamente es en la parte física, en todo lo otro, la parte de actividad física. En todo lo otro, por supuesto que sí, apuntamos al mismo, totalmente de acuerdo. Y de todos modos yo creo que están de acuerdo también en la actividad física, salvo que la doctora dice, comencemos lentamente hasta llegar al punto ideal. Es como en toda enfermedad reumática, todo inicio de actividad debe ser gradual, acorde al estado actual del paciente. Claro, pues si yo fuera, por ejemplo, un paciente que va con estos síntomas y vengo de cierto
cansancio ya de no saber qué tengo, y psicológico, una vez que conozco qué enfermedad tengo, y al estar también avalado con una persona desde el ambiente psicológico, me motiva a iniciarme nuevamente, Claro. a no cortar más todavía. Exacto. Estoy de acuerdo, pero digo, empezar, por ejemplo, yendo No corriendo, a la pileta, pero no corriendo como por ahí No, podría ser. claro, A eso me refiero yo. No a jugar al fútbol de vuelta, porque Eso. no podés claramente, pero Eso. no a que no lo hagas nunca más. Claro. Claro, por favor. creo que a eso Una se referían puya ambos. A la vida normal. Claro. Claro, es decir, a ver, la base de la concepción es que, digamos, la fibromialgia produce un impacto psicológico y emocional muy, muy importante en el paciente. Si uno, digamos, favorece el posicionamiento del paciente en el lugar de que está enfermo y de que no puede, lo que hace es generar conductas que realimentan los síntomas depresivos y ansiosos. Entonces, en ese sentido, digamos, es que uno considera que es ideal que el paciente disminuya, digamos, sus actividades lo menos posible. Por supuesto, digamos, uno no puede exigirle a nadie que siente un intenso dolor que se ponga a, no sé, baldear el patio, por ejemplo. Pero sí uno puede tratar de incentivarlo a que no deje de realizar actividades porque no lo van a perjudicar. Es decir, la actividad no perjudica el cuadro, al contrario, lo favorece. ¿No? Y este es el punto importante, porque los pacientes vienen muy limitados con esta cuestión. Tengo fibromialgia, no puedo hacer nada. Entonces es todo un trabajo a desandar, que cuanto más se limite y cuanto más se encapsule, digamos, en una actividad cada vez más reducida, más se va a comprometer su emocionalidad, su psiquismo, y esto a la postre va a ser desfavorable. Quiero destacar que estos pacientes, cuando vienen a la consulta nuestra, nos preguntan incluso, porque ellos quieren sentirse mejor, si pueden hacer natación, si pueden hacer yoga, cómo enfocan la actividad diaria. Entonces esa es una necesidad que tiene el paciente, y que hay que responderle como estamos haciendo. Sí, hay que tener en cuenta que se da en personas relativamente jóvenes, ¿no? El impacto es mucho más fuerte porque están en plena actividad, se supone, física, laboral, familiar, social. Yo creo que una cosa que por ahí no hemos dicho es que en general esto tiene una instalación progresiva, el cuadro. Por eso es que llegan a la consulta con una actividad física y con todo un cuadro que de a poquitito han ido restringiendo. Entonces, es real, estamos diciendo lo mismo. Pero lo que pasa es que desde lo poco que pueden hacer, uno es esto, no puede exigirles que de golpe hagan la vida que hacían antes. Pero el objetivo, como bien dice Ariel, es que incitar se mantenga, a que se puede, exactamente. A partir Sé que hay mucha controversia en cuanto a los orígenes de esta enfermedad y hay nuevas investigaciones. No nos va a dar el tiempo para hablar de este tema, pero es súper interesante porque hay investigaciones que afirman que se trata de una enfermedad neurológica, otras que se trata de una enfermedad psíquica que tiene que ver con la psiquis o lo emocional, y otras que dicen que tiene que ver con lo clínico y que todavía no se sabe muy bien qué es lo que la produce. Digo, hay una gran discusión acerca de los orígenes de esta enfermedad. También sé que sobre todo las mujeres, porque son mayoría mujeres, ¿no es cierto? Aunque está habiendo cada vez más hombres que empiezan a decir lo que les pasa, ¿no? Creo que coinciden conmigo. Sé que no les gusta mucho escuchar que puede ser una enfermedad que tenga que ver o que sus orígenes puedan ser emocionales. Y se habla de factores genéticos. Y se habla también de factores genéticos, sí. Bueno, yo creo, sí, es mi humilde opinión, que tiene que ver un poco con todo y que, bueno, ojalá se pueda investigar más profundamente y encontrar el origen para encontrar una solución más mucho más directa, ¿no es cierto? Como la mayor parte de las patologías, sobre una base genética actúa el medio ambiente y uno no tiene la enfermedad que quiere, sino la que puede, la que condiciona su genética. No necesariamente uno portador de un gen para algo va a desarrollar esa enfermedad. Entonces, no toda persona que tiene un gen que codifica para la diabetes va a tener diabetes, pero si el medio ambiente es
propicio para esto, sí lo va a desarrollar. Y en esto me parece que la mayor parte de las patologías, por lo menos de las nuestras, se maneja así. Lo que pasa es que todavía no se pudo reconocer cuál es el gen que codifica para cada enfermedad. Pero yo creo que con el tiempo y el genoma y tantas cosas que se están investigando, en algún momento se va a poder llegar a saber. Lo importante es, como decía el doctor Falcoff antes, comentaba que algunos médicos dicen, pero si usted no tiene nada, esto no es así. No es así. La gente está sufriendo y hay que darle una respuesta a este sufrimiento para que tenga una mejor calidad de vida. Y hay que escuchar al paciente, porque el paciente ya pasó por varios profesionales, y si va a nosotros últimos, reumatólogos o psiquiatra, y no es escuchado, ahí el paciente se va decepcionado. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan participado de este programa y nos despedimos con una canción de Magalí Falcoff. Si nos da el tiempo, nos vemos, nos escuchamos el martes próximo. Y nos vemos también, porque está la foto, acá, nos vemos acá y en las páginas de Facebook. Y hasta el martes próximo, entonces, Magalí. Buenas noches. Se confunde la simple percepción de lo que está parejo. Una mitad como otra mitad que se unen. No importa cuál es cuál, solo son un entero. Una mitad como otra mitad que se unen. Son gotas transparentes en un mar desierto. Da que hablar, un programa para seres humanos con sentimiento, buscando oportunidades para sentirse mejor.